Mis padres estaban repartiendo boletos de Disney a todos los nietos, uno por uno, con ese ambiente de fiesta familiar. Cuando llegó el turno de mi hijo, mi papá miró el montón en su mano y dijo: creo que contamos mal. En lugar de resolverlo, simplemente se rieron y le dieron los 2 boletos que sobraban a unos niños desconocidos con diademas de Mickey. Mi hijo se quedó quieto mirando, sin entender muy bien lo que pasaba. Yo no dije nada. Solo observé mientras una pareja de desconocidos pasaba por ahí y recibía los boletos extra con una sonrisa. Mi hijo todavía sostenía el vaso de limonada que yo le había comprado, apretándolo como si eso fuera lo único que le quedaba. Mi hijo, Ethan, tenía 7 años. No dijo nada, solo bajó la mirada. Su vaso de limonada temblaba un poco en su mano. Nadie pareció notar su silencio. Yo lo vi, queriendo decir algo, pero mi garganta se cerró. Todo el mundo seguía riendo, aplaudiendo, como si nada hubiera pasado. Mi mamá me abrazó un rato después, diciendo que no me preocupara, que seguro podrían conseguir otro boleto más adelante. Pero su tono no sonó como una promesa, sonó como una excusa. Pasé el resto de la tarde fingiendo que estaba bien. Repartí servilletas, ayudé con los niños, sonreí en las fotos. Pero cada vez que veía a Ethan sentado solo, mirando a los demás jugar con sus boletos en la mano, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más. De regreso a casa, él me preguntó si podía ir al viaje si usaba el boleto de alguien más. Le dije que no funcionaba así. Dijo que no pasaba nada, que no era tan divertido de todos modos, pero su voz se escuchaba débil, como si intentara protegerme a mí. Esa noche, mientras lo acostaba, me di cuenta de que no era la primera vez que mis padres lo hacían sentir menos. Siempre había sido así, solo que esta vez no lo disimularon. Y yo, como siempre, me quedé callada. Me quedé despierta mucho tiempo, mirando el techo. Pensé en cómo mi papá había sonreído cuando entregó los boletos a esos niños desconocidos, como si nada importara. Y pensé en cómo mi mamá había evitado mirarme después. Me pregunté si de verdad había sido un error, o si simplemente no habían querido incluir a mi hijo. Al día siguiente, mi hermana publicó una foto del anuncio familiar en Facebook. Todos los primos sosteniendo sus boletos con sonrisas enormes. Ethan no aparecía. Ni siquiera nos mencionaron. Abrí los comentarios y vi a mis tías diciendo cosas como: ¡qué bendición de familia! ¡Qué recuerdos tan lindos van a crear! Sentí rabia, tristeza y vergüenza. Todo al mismo tiempo. Mi esposo, Ryan, me dijo que no le diera importancia, que probablemente mis padres no se habían dado cuenta. Pero yo sí sabía que se habían dado cuenta. Y también sabía que no era la primera vez que lo hacían sentir invisible. Ethan no volvió a mencionar el viaje, pero guardó el vaso de limonada en su escritorio, como si fuera un recuerdo de algo que no entendía del todo. A veces lo veía mirarlo por unos segundos antes de irse a dormir. Yo empecé a notar más cosas después de eso. Pequeños gestos, miradas, silencios. Empecé a entender que había algo más detrás de esa exclusión. Algo que no era tan simple como un error en la cuenta de boletos. Y por primera vez me propuse averiguar qué era. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que estaba exagerando. Que tal vez sí había sido un error. Que mis padres no lo habían hecho con mala intención. Pero cada vez que veía a Ethan, callado y más reservado, esa versión de los hechos se desmoronaba un poco más. El domingo siguiente fuimos a almorzar a casa de mis padres. Quería ver cómo se comportaban, si notaba alguna incomodidad, pero se comportaron como si nada hubiera pasado. Mi mamá me recibió con su sonrisa de siempre, preguntando si quería café. Mi papá estaba viendo un partido en la sala, riendo con mi cuñado. Ni una palabra sobre los boletos, ni sobre Ethan. Mi hermana, Amanda, apareció con su hija, Lily, vestida con una camiseta de Disney. Dijo que ya habían reservado el hotel y que sus hijos no paraban de hablar del viaje. Lo contó con un entusiasmo casi infantil. Me sentí fuera de lugar, como si no perteneciera ahí. Ethan se quedó al lado mío, jugando con su Game Boy. Nadie le habló más que para preguntarle si quería jugo. En un momento, mi mamá se acercó a él y le dio una palmadita en el hombro, diciendo que la próxima vez lo llevarían a otro lugar solo con los abuelos. Sonó a promesa vacía. En el auto, de regreso a casa, Ryan me dijo que notó algo raro en la forma en que mis padres miraban a Ethan. Dijo que había una distancia, una incomodidad, como si no supieran cómo tratarlo, y no era la primera vez que lo decía. Esa noche, decidí revisar unas cajas viejas en el garaje. Tenía la sensación de que había algo en el pasado que yo no entendía del todo. Mi mamá siempre había tenido una relación extraña con Ethan, distante desde que nació. En cambio, con los hijos de mi hermana era completamente diferente. Regalos, fotos, abrazos, publicaciones. Con mi hijo, silencio. Encontré una caja con álbumes de fotos familiares. En uno de ellos había imágenes del primer cumpleaños de Ethan. Todos sonreían, menos mi mamá. En la mayoría de las fotos, apenas lo sostenía, como si no quisiera hacerlo. Me dio un escalofrío ver su expresión. Más tarde, llamé a Amanda. No planeaba hacerlo, pero necesitaba entender. Ella respondió rápido, con ese tono impaciente de siempre. Le pregunté directamente si sabía por qué mis padres trataban a Ethan de esa forma. Se quedó callada unos segundos. Luego dijo que no era momento para hablar de eso, y colgó. Esa respuesta solo confirmó lo que ya sospechaba. Había algo que todos sabían menos yo. Al día siguiente, mi mamá me llamó. Dijo que había escuchado que yo había estado revisando cosas viejas. Su tono era frío, diferente. Me pidió que dejara el pasado en paz, que no me obsesionara con cosas que no valían la pena, pero no especificó qué cosas. Esa llamada me dejó helada. No recordaba haberle contado a nadie sobre las cajas. ¿Cómo lo sabía? Esa noche, mientras Ethan dormía, le conté todo a Ryan. Me dijo que tal vez debía dejarlo pasar, que no quería que esto afectara a nuestro hijo, pero yo ya no podía hacerlo. Había algo en la mirada de mi mamá que no me dejaba tranquila. Un par de días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: tu mamá no te dirá la verdad. Habla con Carol. Carol era una antigua vecina, una señora mayor que había vivido frente a la casa de mis padres toda mi infancia. No hablaba con ella desde hacía años. Le escribí de inmediato, sin pensarlo mucho. Esa misma tarde me respondió con algo que me dejó temblando. Dijo que había cosas que mi mamá ocultó después del nacimiento de Ethan, y que tal vez era hora de que yo supiera todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando a mi hijo, tratando de imaginar qué podía ser tan grave como para justificar tantos años de frialdad, y supe, con una claridad dolorosa, que esa historia no era solo sobre boletos o favoritismo. Era algo mucho más profundo. Y si no quieres esperar la parte 2, puedes ver la historia completa en mi canal de YouTube. Solo tienes que hacer clic en compartir, luego en más,
y después en el enlace de YouTube que está aquí en mi perfil. O también puedes buscar el canal Leo Reddit directamente en YouTube. Suscríbete y dale like para más videos nuevos.